Porque el diablo siempre ha nacido para imponer terror entre la gente. Pero Dios, así como el diablo ha tenido siempre secuaces en la historia, Dios ha tenido hombres ungidos por el Espíritu Santo para salvar de situaciones críticas a su pueblo, para traer confianza en medio de la zozobra, para traer estabilidad en medio de la inestabilidad, para traer firmeza en medio de la debilidad. Dios siempre ha tenido hombres y mujeres benditos. Alguien dice aleluya. Dios siempre ha tenido, y Dios siempre tiene, y Dios siempre tendrá. Mientras el pueblo alzó su voz y lloró, he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes. Dice que es importante que Saúl era un rey, ya había sido ungido, y todavía estaba arando la tierra. Humilde el hombre. Sus primeros años fueron años grandes, importantes, trascendentes. Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Oyó el gemido, las voces. El ungido preguntó: ¿qué tiene el pueblo que llora? Escucha, iglesia. Cientos de miles de personas lloraban, pero uno solo preguntaba. Mientras todos gritaban, alzaban su voz llorando con desesperación, hubo uno, el ungido, que preguntaba: ¿qué tiene el pueblo que llora? Es que el ungido camina diferente, piensa diferente. Mientras otros lloran, él se pregunta: ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí que no podamos solucionar con el Dios que tenemos y al Dios que servimos, el Dios que me ha ungido? ¿Qué le pasa a este pueblo que llora? ¿De qué adolece? ¿Qué le duele? Es que los ungidos de Dios pensamos diferente. Mientras la gente llora, nosotros enfrentamos. Mientras la gente está de rodillas, nosotros vamos hacia adelante venciendo obstáculos. Yo creo que en medio de toda esta crisis, Dios necesita levantar esa clase de hombres y mujeres en la cosecha, que dejen de llorar, que dejen de alzar sus voces y andar quejándose, y estén ellos preguntando: ¿qué le pasa a la cosecha que llora? Estamos hablando de valientes. Ha habido muchas crisis, y las hay, las habrá en el mundo, y habrá dificultades y problemas y tribulaciones y congojas. Pero ¿qué le pasa al pueblo que llora? Es la pregunta del líder. Y no pregunta porque es un entremetido o porque es un chismoso y quería contar a otro lado lo que está pasando. No. El líder tiene soluciones. Él representa a Dios en su vida. Él es una respuesta a la vida de la gente. Fue ungido por Dios para eso. ¿Ven? Cuando ustedes tienen problemas, vienen a mí. ¿Y yo a quién voy? Cuando ustedes lloran, ¿qué hago yo? Acudir a la roca que es más alta que yo, al Dios eterno, al Dios poderoso, y agarrarme, afianzarme de Él y tener respuestas sobrenaturales de Él. Ese era Saúl, el hombre ungido. Me gusta la determinación de Saúl. ¿Sabe qué hizo este hombre? Le contaron las palabras de los hombres de Jabes. El hombre era cobertura para la nación. Cobertura. Una cobertura para una iglesia es un poder
Tener un hombre de Dios que ama y honra a Dios como cobertura de ustedes es seguridad, es confianza. En medio de toda la crisis usted oye en la voz del pastor que dice: no teman, Dios está con nosotros. Y los corazones que temblaban ahora se afianzan, ya no tienen miedo. Escucharon la voz de Dios a través de su cobertura, y eso es bueno. El pastor que está orando, cubriéndolos, protegiéndolos, peleando las batallas, dando esa categoría a la iglesia, será Saúl. Por eso debemos vivir nosotros bien, andar bien. Tener una cobertura espiritual buena es una garantía para el cristianismo. No tener una cobertura es como un techo sobre la vida de la iglesia. Una mala cobertura es la que tiene abertura por todo lado y el agua se cuela. Pero una cobertura buena, espiritual, brinda seguridad. Con hombres probos, con liderazgo real, con hombres con identidad. Es importante la identidad de la cobertura. Que no quiera parecerse a nadie, porque la cobertura es como Dios quiso que fuera. Saúl fue original. Su liderazgo es un buen liderazgo al principio. Muestra categoría, solidez. ¿Por qué llora el pueblo? ¿Qué tiene que llora? ¿Para qué pregunta? Para solucionarlo. ¿Quién no ha hecho llorar para enfrentarlo? Al oír Saúl estas palabras de que iban a sacar el ojo derecho a los de Jabes, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Esa es la diferencia. Un hombre ungido como esposo, como padre, como líder. Una mujer ungida como madre es una garantía en un matrimonio. Un hombre ungido por Dios es temido por el infierno. No por él, es por la gloria que lleva encima, por el nivel de autoridad con que ha sido revestido por Dios. Es que no miren al pastor, al lindito de Jacaliapa, ustedes en el altar. Vean al hombre a quien Dios lo ha ungido con su gloria, con su unción. Al hombre que Dios le ha dado su autoridad, que le ha puesto una vara de autoridad para pelear contra los demonios y las fuerzas del mal en la nación de Honduras. No vean al hombre. Cuando ustedes miran al hombre con sus errores, se debilitan. Cuando miran la autoridad y la gloria de Dios, se levantan. Eso era Saúl. Cuando usted ve a Saúl, ni él mismo se la creía. Si cuando lo vino a ungir Samuel, estaba escondido en el bagaje. Era un hombre altísimo, de hombros arriba, era el más alto de toda la nación. Pero cuando lo ungieron, ese día preguntó Samuel: ¿dónde está Saúl, hijo de Cis? Estaba escondido, era un temeroso, un tímido, un introvertido. El hombre no representaba nada ni a nadie.